Gloria a Dios. Pido a los niños pasar con su maestra en esta mañana. Bien dice la palabra, y todos ustedes lo saben, que el caminar con Jesús, ¿cuántos caminan con Jesús? Que el caminar con Jesús no es por vista, sino que es por fe. Amén. Díganle al que está a su lado, es por fe. Amén. Así que no es por lo que nosotros veamos lo que esté pasando actualmente o las cosas que nosotros podamos ver o observar. Esa frase me gusta demasiado en la palabra. No es por vista, es por fe. Por fe vivimos, por fe nos movemos, por fe fuimos concebidos y aún por fe nosotros debemos, escuchen esta palabra, y aún por fe nosotros debemos morir.
Porque decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es ¿qué? Es Cristo. El vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Porque él no se dejaba llevar por lo que veía, sino por la fe en el Hijo del Hombre, por la fe en el Todopoderoso. ¿Cuántos están aquí? Así que hoy quiero predicar un mensaje que sé que es de parte de Dios y que pretendo que nosotros podamos tomar en esta mañana, que podamos hacerlo vida en nuestra vida, que haya una fecundación, o que haya más bien ese nacer de la palabra de Dios en cada uno de nosotros. Marcela lo decía ahora, en un lapsus de 60 minutos ocurrieron 8 temblores. No es más que la tierra acomodándose o preparándose para la venida de Cristo Jesús. Hermano, esto no es un juego. Hermano, esto es en serio. Amén. Lo que pasa es que mucha gente lo toma por la palabra, es que ya lo sé. No, es que sí, Él vendrá. Sí, pero yo creo que no me va a tocar. Pero es inminente. Como dice el joven, eso es un hecho, amigo, que la venida de Jesús está próxima. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar preparados, como dice la palabra, para toda buena obra. Tomar las armas de nuestra milicia, dice la palabra, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son ¿qué? Poderosas ¿en qué? En Cristo Jesús para destrucción de fortalezas. Y hay muchas fortalezas que en estos días se han levantado. No puedo, no soy capaz, estoy desanimado, ya no quiero seguir más a Dios, ya no quiero congregarme más, yo pienso que la palabra no es lo que está diciendo, yo pienso que son más las cosas humanísticas por lo que debo regirme. Es decir, que se están levantando estructuras y pensamientos humanos que están empoderados desde las esferas humanas, pero que están apartando el camino de la verdad, que están apartando la doctrina, por lo que los apóstoles, los discípulos y aún muchas personas murieron por esta palabra que es de verdad. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, quiero que esté conmigo en la palabra, en el libro de Juan capítulo 3, antes de entrar en materia. Juan capítulo 3, verso número 16. No es el centro madre de la palabra en esta mañana. No es el versículo el cual vamos a desangrar en el buen sentido de la palabra, el cual vamos a moler o a triturar, pero debemos empezar por este versículo. Todos lo conocen, todo evangélico cristiano en el mundo se sabe de memoria el versículo que vamos a leer. ¿Qué es el tema? Que no es saberlo o memorizarlo, sino vivirlo, practicarlo. Dice la palabra, porque de tal manera, diga conmigo, de tal manera. Nótese que la palabra nos da una especificación, porque de tal manera es como si habláramos de una manera desmedida, de una manera exagerada. Amén. Porque de tal manera, dígale al que está a su lado, Dios exageró, pero para bien, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, a lo que Él tenía, a lo que más amaba. ¿Para qué lo entregó Él? Para que todo aquel que en Él crea, dígale al que está a su lado, que en Él crea. Se lo voy a parafrasear. Para que todo aquel que se mueva por fe, porque a Cristo se le cree por fe, no por vista. Para que todo aquel que en Él cree, ¿cuántos creen en Jesús? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dele un aplauso a Dios por ese versículo. Aleluya. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único, a el unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que ese es uno de los versos más importantes dentro de la palabra de Dios. El que en Cristo cree y lo sigue está entonces contribuyendo a la entrega, a lo que el Padre dio
para cada uno de nosotros o para la salvación del mundo. Vamos a ver entonces un tiempo crítico. Vamos a ver entonces a través de la palabra un tiempo de oscuridad tremendo, el peor tiempo que Cristo vivió en la tierra y que nosotros creemos a veces comparar con nuestra situación, que creemos en ocasiones que estamos entonces a la par con Él. Y podríamos hablar de muchos episodios dentro de la vida terrenal de Cristo en la tierra. Y podría preguntarles cuál sería el peor episodio, cuál sería el momento más difícil de Jesús en la tierra. Y tal vez muchos de ustedes decir, pastor, cuando estuvo en Getsemaní, cuando fue a la montaña a orar, pero sus discípulos, ¿cuántos discípulos hay aquí? Pero sus discípulos se quedaron dormidos. Y entonces dice la palabra que él comenzó a clamar en una agonía intensa, que empezó a clamar de tal manera que dice la escritura, sus poros fueron reventados. Y dice la palabra, comenzó a ¿qué? A salir, a sangrar. Yo creo, pastor, que ese fue el peor momento de Cristo en la tierra. Otros podrán decir, no, pastor, ¿cómo se le ocurre? El peor momento o la dificultad más grande que él tuvo aquí en la tierra fue cuando le clavaron una puntilla en su mano. No, fue cuando le colocaron la lanza en el costado. No, fue cuando le colocaron la espina en su cabeza. Tú podrás decir todo eso, pero vamos a mirar hoy desde un punto de vista. ¿Cuál fue el momento más difícil de Él, de mi Salvador, de su Salvador, de nuestro camino, verdad y vida? Vamos a mirar cuál fue el momento más difícil que Él atravesó. Antes de ello, quiero que usted pueda ver un video que ya usted tal vez ha visto, pero quiero darles un recuento para empezar entonces a lo que la palabra hoy nos quiere enseñar. Si hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz, tus manos, mi Jesús. Si hubiera estado allí, pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, te hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor.
pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensándolo más bien, yo fui el que te azotó. Yo fui el que laceró tu espalda, mi Señor. También yo estaba allí. También yo estaba allí. También yo estaba allí. Muy bien, conmigo en la palabra en el libro de Mateo, Mateo capítulo número 27. Quiero hoy predicarles, antes de ir allí, que usted tenga en la mente el versículo Juan 3:16. Hemos olvidado y a veces nos recordamos de la magnitud que Él vivió, padeció, pero cuando nos muestran un video, cuando nos vuelven a decir que Él murió, porque a veces no está tan presente el padecimiento, el sufrimiento de Cristo en la cruz. Se ha vuelto incluso un amuleto para muchos. Ah, sí, Cristo murió por mí y ya, Él me dio la salvación, ya yo tengo redención y entrada al cielo porque Él murió por mí. Pero hemos olvidado cuál fue su momento más difícil en la tierra. Que de todos los que tú viste ahí no fue ninguno. Que de todos los que ahí vimos en el video no fue ninguno. Y eso tiene relevancia porque hoy nosotros también lo vivimos y lo padecemos, porque lo hemos olvidado y porque preferimos muchas veces, en muchas oportunidades, darle la espalda al madero, darle la espalda a lo que Él ya hizo por mí, entregarme como Él también se entregó por completo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y por eso nosotros tenemos entrada y redención al Padre, por lo mismo que le estamos hablando en esta mañana, hermano. Jesús experimentó desesperación, angustia y todo este tipo de cosas, pero vamos a mirar lo más difícil que Él vivió. Capítulo 27 del libro de Mateo, capítulo 27, verso número 45. Con que usted entienda este principio en esta mañana, con eso podemos irnos tranquilos a casa de lo que Él nos quiere decir. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice la Escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora ¿qué? Novena. Es decir, que lo primero que el versículo nos lleva a entender y a decir es que uno de los momentos más difíciles y oscuros de Jesucristo en la tierra fueron las últimas 3 horas de su vida, porque la palabra nos enseña: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. ¿Cuántos de ustedes han llegado a sentir ese tipo de oscuridad por un tiempo prolongado, por unas horas, por un día, por un fin de semana, por un tiempo prolongado que usted dice: no solamente en mi vida estoy experimentando un tiempo donde no puedo ver claramente, donde hay oscuridad, donde quisiera tomar una decisión o una elección pero no hay luz? ¿Sabe qué hay que orar y pedirle a Dios? Que los velos se rasguen, que se caiga toda oscuridad de nosotros. Cristo, dice la palabra, de toda su vida, las únicas 3 horas de oscuridad en su pasar por la tierra fueron las últimas, desde la hora, dice, sexta hasta la hora novena. Pero aquí se torna lo realmente importante para esta mañana. Verso número 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz
Es decir, lo que el escritor nos dice, Jesús gritó con todas sus fuerzas. La palabra dice, Jesús clamó a gran voz, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir? Las primeras dos palabras, Elí, Elí, son dos palabras hebreas. Son dos palabras en el contexto donde él se levantó, donde él se crió. Pero la palabra lama sabactani es en el idioma en que él nació, es en el idioma puro de Dios, es en el idioma arameo. Es decir, que estas palabras tan contundentes, estas palabras tan horrendas para muchas personas, porque en la última hora de su vida, donde estaba agonizando, donde tenía solo oscuridad, donde no veía una luz, escuche esta palabra, no apareció ningún ángel como en el día de su bautismo, o una voz que dijera, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. No escuchaba nada de eso. Es más, tampoco había un ángel que fuera cuando estuvo en el desierto para llevarlo, para sustentarlo, para darle ánimo. No, porque todo era oscuridad. No había alguien que le dijera, bien, buen siervo y fiel, tú lo has hecho bien. No había una palabra de ánimo, de aliento, no. Solamente había en ese momento, ¿qué había? Oscuridad. Amén. Y a nosotros nos pasa tiempos donde nadie viene a decirle qué bien, tiempos donde nadie viene a decirte tú eres un hijo de Dios, tiempos donde alguien venga a recordarte o Dios envíe a alguien y te diga, hey, levanta tu ministerio que está caído, hey, levántate del fango y del suelo, porque Dios quiere una oportunidad nueva para usted. Nadie que venga y te diga, hey, levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. No, en esa voz, él simplemente en ese momento dijo, Elí, Elí, lama sabactani. Pero no hubo una respuesta, pero no hubo alguien que le dijera, yo estoy aquí. Pero no hubo una voz del Padre que le dijera, tranquilo, que todo está bien, que tú estás cumpliendo el propósito, pero yo estoy contigo. No, dice la palabra, entonces dice la escritura, esto es, o esto significa, Padre, Padre, Dios mío, ¿por qué me has ¿qué? Desamparado? En otra versión dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ningún episodio en la palabra, ningún capítulo de ella, ninguna vivencia de niño, de joven o de adulto vivió Jesucristo tan difícil, tan precario como este, porque en ocasiones veía a un enfermo, pero él simplemente clamaba al Padre, y el Padre, él sentía la conexión, sentía la voz de Dios, sentía el respaldo de Dios, pero en esta ocasión clamó, oró, y hubo una respuesta, ¿sí o no? No. Para aquellos que a toda hora se desaniman porque Dios no les responde. Ay, no, pero es que Dios no me ha respondido. No, pero es que yo ya estoy muy desanimado. Pero es que yo hago y digo y hago y pongo, pero no pasa nada. Cristo en la última hora de su vida experimentó una oración no contestada. Cristo en el último tiempo de su vida experimentó un abandono. Pregunta, es una pregunta espinosa, es una pregunta que muchos dirán no, otros dirán sí, pero escuche, dice la palabra, Cristo hablaba verdad, Cristo era varón recto, era varón prudente, por donde se andaba, por donde se portaba, por donde caminaba, era un testimonio vivo. De hecho, las multitudes al verlo iban y se acercaban para tener un contacto con él. En cierta ocasión una mujer, dice la palabra, alcanzó a tocar el borde de su manto y fue sana. Es decir, Cristo por donde iba o por todas partes llevaba sanidad, vida, milagro, respuesta. Pero en esta ocasión la palabra nos enseña que Él dijo, ¿por qué me has abandonado? Voy a hacerle una pregunta, pero no me la vaya a responder, o si quiere respóndela. Dios abandonó a Jesucristo. Dios abandonó a su hijo. Dios abandona a su hijo. Por allá veo que dicen no. ¿Cristo hablaba verdad o mentira? Escuche la palabra, voy a hacer un paréntesis, Juan 10:30, colóquenlo por favor ahí en las pantallas. Escuche esta palabra para que usted entienda la profundidad. Juan 10:30 dice en la escritura,
yo está hablando Jesucristo cuando lo tenía todo, cuando tenía el ministerio, cuando tenía el avance, cuando se sentía respaldado por Dios. Juan 10:30 dice: yo y el Padre uno somos. Es decir, que había una conexión espiritual. Es decir, que había un sentir. Eso como cuando tú sientes a Dios, que donde tú vayas, como te muevas, tú sabes que estás respaldado por Dios. Tú sabes que, como dice la palabra, aunque pase por valle de sombra de muerte, Él está contigo. Ahí había una certeza, una seguridad. Dice la palabra: yo y el Padre uno somos. ¿Cuántos están aquí? Vuelva a Mateo. Así que si Cristo, y estoy seguro, doy mi vida por eso, habló la verdad, vuelva a leer conmigo. Cerca de la hora novena, Yeshua, Jesús, clamó con gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, Padre, ¿por qué me has desamparado? Solo les voy a predicar eso nomás. Y hasta ahí. ¿Lo abandonó el Padre o no? Sí. ¿Y dónde queda la promesa? ¿Dónde queda la palabra que Él iba a estar en todo momento? Que Él iba a estar ayudándolo, que enviaría a sus ángeles. Aquí no vemos que Dios envió a los ángeles o a un cuervo para alimentarlo en el desierto. Allí no vemos entonces que el Padre de los cielos envió una corte angelical o celestial. No, Cristo tuvo que pasar el momento más oscuro, el momento más tenebroso de su vida, no solamente porque estaba colgando en un madero. Ese no fue el momento más duro. El momento más difícil de Él fue cuando se sintió solo, cuando se sintió desamparado, cuando se sintió abandonado. Y Él inmediatamente lo sintió ¿en dónde? En el Espíritu, hermano. No envió Dios entonces una palabra de consuelo. No, el Padre se apartó. ¿Qué quiero decir con esto entonces, hermano? Cuando Cristo en el madero estaba, en la cruz estaba, dice la palabra que Él no es que tuviese pecado. No dice la palabra: Él llevó el pecado de toda la humanidad. Él llevó la transgresión de todos nosotros. Y cuando la hora sexta a la hora novena, ¿qué fue lo que pasó? Todo el universo, todos los pecados de la tierra vinieron en esas 3 horas. ¿Y dónde moraron? ¿Dónde estuvieron? En Él. Por eso dice: porque Él llevó nuestros pecados. No que tuviera. Ojo, es muy diferente tener a llevar. Dice la palabra: porque Él llevó todos nuestros pecados, nuestras dolencias. Por eso ya tú debes entender en esta mañana el por qué el pecado es el único poder absoluto que nos puede separar del Padre. Solo hay un mecanismo para que Dios no obre, para que Dios no esté presente, para que Dios no actúe, para que Dios dé la espalda, para que Dios no esté. Se llama el pecado. Amén. Este mensaje se llama, ya les había dicho, ¿verdad? Así están atentos. Miren en las pantallas: desde la cruz. Desde la cruz. El momento más crítico y más difícil en la vida de su Salvador y del mío fue cuando estaba allí. Pero no por los clavos o por lo que su cuerpo tuviera o por la deformidad de su cuerpo. Dice la palabra en Isaías 53: mas herido Él, abatido Él. Dice la palabra: no tenía forma alguna. Todo eso Él lo vivió, lo padeció. Pero no hubo una crisis que lo tocara tanto como cuando sintió que su Padre se separó de Él, lo abandonó, se alejó. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Dios no tiene comunión con las tinieblas, que Dios no tiene comunión con el pecado. Eso es lo que el Padre nos quiere entonces retar en esta mañana, para que toda obra pecaminosa, para que todo pensamiento, para que toda maldad que en nosotros haya, usted a partir de ahora lo corte, que permita que la obra del Espíritu quite de usted toda raíz de amargura, quite de usted toda raíz que está haciendo que usted vaya al precipicio, que usted esté llamando las tinieblas. ¿Sabe por qué la oscuridad viene a nosotros? Por el pecado, por la desobediencia.
Les voy a decir qué es un pecado. Un pecado es todo, escuche esto, es todo acto, todo pensamiento, toda intención, toda acción que nos lleve a transgredir la palabra de Dios. Eso es todo pecado. Y por eso, ¿sabe qué le duele tanto a Jesús? Que en este tiempo muchos de los hijos de Él, muchos de las iglesias se están dividiendo, otras se están apartando de la verdad, otros están permitiendo que las herejías vengan a dividir entre hermanos, que hayan cargas entre unos y otros. ¿Sabe lo peor del caso? Cuando en un lugar donde se adora a Dios, donde se alaba a Dios, cuando un hermano se presta para tener enemistad con el otro, se presta para hablar del otro, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos dividiendo, estamos haciendo una separación, estamos apartándonos ¿de quién? De Dios. Yo he sido un pecador impresionante, pero cuando vuelvo a mirar a la cruz, cuando vuelvo a recordar que lo único que a mí me puede separar de Dios, que me puede apartar, que hay una acción, solo hay una en la vida, que Dios puede abandonarme, que Dios puede alejarse de mí, es el pecado. Cristo dice en la palabra, escuche esto: cuando vino entonces todo el pecado de la humanidad, cuando vino toda la mugre de la humanidad, cuando vino toda la maldad de la humanidad, hubo solamente, ¿qué es lo que trae el pecado y todas estas cosas? Tinieblas. Por eso cuando usted ve una persona que está en tinieblas, ¿cuál es la razón? Que dejó entrar en su corazón o dejó albergar en su vida algo que no pertenece a Dios, algo que trae una separación. Cuando Cristo muere, cuando hay un gran terremoto, es la evidencia. Y aunque Él muere y las últimas palabras que Él dice son estas, entrega su espíritu, Él sabe y siente. Y hoy nos dice, lo único que nos puede apartar de la gracia de Dios, del amor de Dios, es la maldad y las obras de la carne. Todos nosotros tenemos debilidades. ¿Qué hay que hacer con ellas? Que mueran. La palabra dice, di al débil, fuerte soy. Dígale que está a su lado, di al débil, fuerte soy. Vaya conmigo un poco a Isaías 53. Jesús experimentó entonces en ese momento más duro de su vida, más tremendo de su vida. Y mire, y Él no se quejó. Esta expresión no es un reclamo. Esta expresión simplemente fue diciéndole, Padre, ¿por qué en este momento tan difícil tú me has dejado, tú me has abandonado, tú me has desamparado? ¿Cuántos de ustedes han experimentado una experiencia como esa de abandono? Yo y los que levantaron la mano allá. Desde muy niño yo era abandonado en una terraza, perdón, en un agujero. No es terraza, se le llama sótano. 3 pisos hacia abajo. Era oscuro, solo había un bombillo. Y solo mi madre salía de ese lugar y ahí me dejaba 2, 3 días. Yo me sentía o tenía esa sensación, esa percepción de ¿qué? De abandono. Y no hay un sentimiento que a usted le traiga más angustia, que a usted le traiga más miedo, que a usted le traiga más el sentirse impotente. Hermano, yo quiero decirle, hasta los 21 años que conocí a Cristo, yo le tenía miedo a la oscuridad. Yo tenía que dormir en la habitación o en el cuarto donde estaba con una luz prendida por 22 años, porque algo, una sensación de abandono, de oscuridad quedó en mi vida, porque ese abandono es lo que trae, es precisamente eso, el miedo, el terror, la zozobra, el qué es lo que voy a pasar. Y ella lo hizo por muchos años, tanto así que solamente dejé de tenerle miedo a la oscuridad cuando Cristo se hizo el Señor y el Salvador de mi vida. Amén. Más adelante sentí el abandono cuando mi padre se murió, mi padre terrenal. Luego, cuando empezaron a suceder otras cosas en mi vida, sentí que yo era un abandonado en el mundo. Y esto me generó el no creer en Dios. Y esto me generó el decir, no, que va, ¿cómo así? Ellos sí tienen todo, yo no lo tengo. No, que va. Yo puedo decir y puedo predicarle a usted y decirle, yo le cerré la puerta a Dios
toda o la mitad de mi vida. ¿Todo por qué? Por una sensación de ¿qué? De abandono, por una sensación de desesperación. Y pasa hoy en los creyentes. ¿Cómo es posible creyentes teniendo peso de Dios, teniendo gloria de Dios, teniendo ministerio, diciendo: pastor, estoy desanimado, ya no quiero seguir adelante, yo quiero entregar mi ministerio, esto está muy duro? Cristo fue a la cruz y aunque Él padeció dolor intenso en el madero, lo que más le dolió a Él no fue su cuerpo. ¿Qué fue? Su espíritu. Porque aunque colgado allí estaba, tomó fuerzas. Escuche esta palabra. Él no lo dijo así simplemente orando en la mente. No, pastor, es que se puede orar en la mente en momentos de angustia. No, él, aunque no tenía fuerzas, sacó fuerzas y dice la palabra, clamó, gritó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no tenía fuerzas y no tenía ganas de hacerlo, pero aún hasta el final, ¿qué hizo él? Creyó, clamó, siguió y recibió. ¿Y tú crees que entonces por lo que nos pasa a nosotros, tú crees que vamos a impresionar a Dios porque yo he sufrido una prueba, porque yo he estado entonces en angustia, porque yo he pasado por valle de sombra y de muerte, porque yo he pasado por tribulación? ¿Tú crees que eso impresionará a Dios? No, hermano. A Dios lo impresiona cuando estamos en la oscuridad, cuando estamos en las tinieblas, y aún desde allá damos un grito de angustia, aún desde nuestra cruz, aún desde el peso de la vida misma, nos levantamos a decirle: Padre, ¿por qué siento que me has desamparado? ¿Por qué siento que me has abandonado? Pero más tremendo es cuando tú sabes la respuesta. ¿Qué es lo que tú has dejado entrar? ¿Qué es lo que ha contaminado tu espíritu y tu alma? En estos días, en esta iglesia, solo veo gente desanimada. A ustedes no vinieron. Solo veo gente, solo veo Dios zarandeando gente. Y lo más grueso, es decir, lo que está más firme, lo que tiene más cañaña espiritual, perdónenme la palabra, los que tienen más frutos del espíritu, están quedando arriba. Pero los otros están cayendo, se están yendo, se están apartando. La luz, la oscuridad los está permeando. Y yo he escuchado de líderes diciendo: ay no, ya yo le serví a Dios, pero ya no quiero más, pastor. No, es que qué cruz tan pesada. ¿Tú crees que esas palabras son buenas para Dios? Él desde arriba te mira y dice: ya se cansó. ¿Qué tal que hubiera padecido 3 horas? 3 horas. ¿Cuántas padeció Cristo? 3. ¿Por qué tan difícil? ¿Por qué tan duro? Porque donde Cristo se movía sentía el respaldo de Dios. Porque cuando Cristo oraba sentía el respaldo de Dios. Porque cuando Cristo hacía un acto, un evento, cuando multiplicaba, cuando hacía un milagro, siempre daba la gloria al Padre, porque había una conexión, porque había un primer amor. Pero cuando llegó a la cruz, aunque no era su culpa, cayó todo el peso del pecado, el suyo, el mío, sobre él. Es tan poderoso el pecado que es la única manera en que Dios se aparta. Y eso que Dios es misericordioso. Pero cuando hay pecado, Dios dice: ay, mijo, yo te lo amo. Pregunta: ¿el Padre amaba a Jesucristo? Entonces, ¿por qué se apartó? Dijo: mío, yo lo amo y lo entregué. Por eso empezamos diciendo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero hubo un momento donde el Padre dijo: hasta aquí puedo ir contigo, hasta aquí llego contigo. Tengo dolor de verte así, porque Cristo estaba deformado, porque cuando en esas horas cayó toda esa intensidad, cayó toda la basura, Cristo se convirtió en un basurero humano, donde solo cayó la inmundicia, donde solo cayeron los deseos, los placeres, la oscuridad, donde solo cayó la intención carnal de nosotros. Y aunque no nos gusta que nos toquen esas fibras, yo tengo que decírselo. Soy el primero en ponerme en evaluación y en entregarle a Dios lo que me falta, porque no puedo permitir que la oscuridad, no puedo permitir que los instintos bajos, no puedo permitir que las obras de la carne me ganen, que las obras de la carne dañen mi propósito, que las obras de la carne dañen mi generación, porque lo que yo reflejo, lo que yo soy, así serán mis hijos.
Se lo voy a leer otra vez. Padre, ¿por qué me has abandonado? Vaya conmigo a Isaías, por favor. Capítulo 56. Con eso quedo yo contento, hermano. Porque algunas personas decían, ay no, ¿cómo le ocurre decir que el Padre lo desamparó? La Biblia lo dice. O Cristo es un mentiroso o la Biblia lo dice. Cristo es verdad. Y Él sintió. Por eso es que cuando nosotros nos devolvemos, cuando dejamos entrar oscuridad, es por eso que volvemos a clavarle a Cristo, valga la redundancia, en la cruz. Porque Él murió para darnos vida y vida en abundancia. Pero a la iglesia de este tiempo en la tierra se le ha olvidado. A la iglesia se le olvidó el propósito o la intención con que Jesús fue el madero. Se le olvidó el peor momento que atravesó en la vida, y fue el tiempo de oscuridad. Nunca, escuché esta palabra, Jesucristo nunca, diga conmigo, nunca había experimentado estar en oscuridad. Nunca. En sus 32 años y tanto que tenía, andaba de un lugar al otro, pero siempre había en el ¿qué? Luz. Nunca hubo un momento de oscuridad o de tinieblas. Lo tuvo simplemente en las últimas 3 horas de su vida. Por eso se sentía, ¿cómo se sentía él? Sucio, inmundo, porque todo vino sobre él. Y para acabar de completar la conexión que lo unía al Padre, ese hábito de oración, ese hábito de la lectura del rollo de la Torá, ese hábito de siempre estar orando a Dios donde estaba, se rompió, se fracturó. Y ahí fue donde sintió el peor peso en su vida, cuando la presencia de Dios ya no estaba. ¿Será que nos pasa a nosotros también o no? Le pasó al primer hombre, Adán. Por eso Cristo vino a resarcir. También nos pasa a nosotros cuando tú pecas, cuando yo lo hago, evademos el plan de Dios y simplemente lo que sentimos es una ruptura, una fractura, y ya tú no eres capaz de mirar hacia arriba, ya no, porque te sientes con un peso de oscuridad. Yo quiero preguntar, no solamente a ustedes, sino a los que nos oyen en otros lugares, en las redes sociales, en el canal de YouTube. Yo quiero preguntarles, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Porque si nos sorprende la muerte, el ángel de la muerte o la segunda venida de Cristo, en esa situación perdemos, hermano, perdemos. Y es necesario hablarlo, predicarlo, decirle a la gente, ir en contra, ir de frente de las obras de la carne. O somos de Dios o estamos en proceso. O somos de la luz o somos de oscuridad. Isaías 56 dice la palabra. 53, verso número 6. Dice la escritura: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Eso es lo que más le duele a Dios. Eso es lo que a Él más le duele. Cuando nosotros como ovejas, porque dice la palabra que somos ovejas de su prado, que somos ovejas de su redil. ¿Y sabe qué es lo peor? Que hoy el mundo está en oscuridad, que la gran mayoría de personas están en oscuridad, que una gran mayoría del pueblo de Dios están en oscuridad. Hay que salir de ahí, hay que huir de ahí, hay que tomar la cruz, hay que proclamar estas palabras desde su cruz. Así que usted ya no vuelve a decirle a Dios: ay, me siento tan cansado, ay, no me gusta cómo predica el pastor, ay, yo estoy cargado con la hermana Anita, ay, yo estoy cargado con el hermano Frepucio. Hermano, entréguele su causa a Dios, porque la palabra dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Créame que yo llegué a un punto donde me cansé de un pleito de este con el otro y de este con el otro, y sé que son cosas del ministerio, pero sabe una cosa, cuando leo la palabra, cuando veo lo que a Jesús le ocurrió, yo digo: basta. Yo digo: qué triste. Yo digo: pero ¿por qué somos tan inmaduros? No tenemos la madurez espiritual que Dios nos ha entregado.
En vez de sacar y llevar una obra adelante, en vez de cumplir el propósito, Dios nos entregó esta ciudad para comerla como a pan. Dios nos entregó esta ciudad y nos dio un lema: restaurando lo perdido. Fe y esperanza, Playa Rica ha sido creada para restaurar lo perdido. Pero a veces olvidamos la primera palabra, restaurar, y más bien practicamos la de perdido. Nos perdemos. Cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh, mas el Señor, escuche esta palabra, cargó en él. Quiero que usted tenga la intención de esto. Escuche, está hablando de Dios el Padre, de Yahweh, del Dios Padre. Por su camino, mas Yahweh, dice la palabra, ¿qué? Cargó. ¿Qué es cargar? ¿Ah? Levantar, llevar, ¿sí o no? Mas él cargó en él. ¿En quién? En Jesús. Mas él cargó en Jesús, en su Hijo, el pecado. ¿De quiénes? De todos. Pero ¿sabe cuál es la buena noticia? Que con toda la oscuridad que usted tenga, o yo, que con todas las tinieblas que puedan venir a mí, si usted vuelve a cerrar sus ojos y usted se humilla ante Dios, usted se arrodilla y usted le dice: Padre, yo entrego todas mis pecados, mis cargas, mis maldades. ¿Sabe qué dice la palabra? Que Él nos vuelve a colocar en firme, que Él quita de nosotros toda oscuridad, que Él vuelve a colocarnos, hermano, entiéndalo usted en esta mañana, en una posición para honra y gloria de su nombre. ¿Cuánto le dan un aplauso al que vive? Aleluya. Mas Él cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Qué quiero decirle con esto? Que a veces experimentamos lo mismo de Jesús, pero actuamos de maneras diferentes. ¿Qué hizo Él? Gritó y le hizo un reclamo a Dios. Ve, pero si yo no merezco, ¿por qué me cargas con tanto pecado? ¿Qué le dijo a Dios? Él le dijo: Padre, yo he cumplido hasta aquí fielmente toda la misión que tú me has dado. No le hizo un reclamo, pero él simplemente le dijo: coloca sobre mí lo que tú quieras, coloca la carga que tú quieras, pero ¿por qué no estás? ¿Pero por qué te fuiste? ¿Pero por qué me abandonaste? ¿Pero por qué me has desamparado? ¿Cuántos de ustedes se han sentido solos o solas alguna vez? Algo tiene que haber pasado, hermano. Una fractura, una partición que nos separe del amor de Dios. Y eso tú lo ves fácilmente. Tú ves una persona que siempre está muy activa, que siempre anda orando, hace el grupo, hace esto, lo otro, se mueve. Y hermano, está allí siempre activo, pero de un momento a otro el hermano decayó. El hermano como que se sentó. ¿Sabe qué pasó? Vino algo que lo opacó, que le dio ¿qué? Oscuridad. Y él no le dice al Padre como le dijo Jesús. La mayoría ni le dicen nada. La mayoría se van. Otros dicen: ya no quiero más esta lucha y esta carga. ¿Sabe, hermano? Yo quiero decirle algo de parte de Dios. ¿Usted sabe qué es el poder tener el privilegio que nosotros tenemos? Es un privilegio que muchos no quieren, porque es llevar una cruz, porque es ir desde la cruz y empezar a entregarle a Jesús. Porque si yo me llevo todas las cargas, me enfermo, hermano, ya no estaría aquí, estaría en un manicomio. Pero ¿por qué? Cuando entregamos a Dios, Él se las lleva todas, hermano. ¿Qué es lo que quiere decirnos Dios en esta mañana? Salgamos de la oscuridad. Tú estás en ella. ¿Cuánto tiempo lleva? 3 horas como Jesús, 1 mes, 2 meses, no sé. Pero vuelve a levantar tu voz, como Cristo le dijo: Padre, lava sabactani, ¿por qué me has desamparado? Y usted ya conoce el desenlace de la historia. Cuando Él dijo y entregó al Abba, entregó su rúa: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu.
Dígale a Dios conmigo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Qué pasó? Dice la palabra que hubo un terremoto. ¿Sabe qué significa eso para nosotros? Que podrá venir un terremoto a nuestra vida, a querer movernos por un lado, por el otro, que se caigan las cosas, que se caiga, y uno dice, pero ¿cómo así? Si este era el propósito de Dios. Pero muchas veces necesitamos de terremoto para que Dios nos sacuda, perdóneme la expresión, para que Dios nos diga reaccione, mi hijo, para que Dios nos diga salga de ahí. Para eso es que Dios lo trae. Y dice la palabra que cuando se sacudió la tierra, el velo que separaba la presencia de Dios al pueblo de Dios, cuando ese terremoto vino, el velo del templo se rasgó desde arriba hasta abajo. Y yo quiero decirle, y hoy por eso nosotros tenemos entrada libre, acceso al Padre de las luces. Por eso tú puedes orar y declarar que Yeshua, que Jesucristo es el Salvador de tu vida, que Él es el camino, la verdad y la vida, y entonces vendrá una nueva reconciliación. Pero tiene que romperse el velo, mi hermano. ¿Por qué se anda en oscuridad? Porque hay un velo. No lleguemos hasta el extremo de sentirnos solos y abandonados. Permitamos que Dios siga el proceso que está haciendo en cada uno de nosotros. Termino con esto, verso 47 dice: algunos de los que estaban allí decían, ay, tan extraño, ¿con quién está hablando? Unos decían, a Elías se está llamando, otros decían, no, este está llamando a otro profeta. Pero lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando, es que Jesús estaba clamando. Verso 50, mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, dijo, Padre, ¿por qué no me responde? Así como cuando un evangélico, pero aquí no hay ninguno, que no responde y va y le dice a Dios, pero usted ¿por qué no responde? Y luego va con un tono más grande, no, pero es que Dios no responde, y se alejan. ¿Qué hizo Cristo en el verso 50? Mas volvió a clamar y pasó esa hoja de su vida. Él dijo, bueno, tan raro, no me respondió mi Padre. Pero yo confío que Él sí seguirá conmigo y estará conmigo. Verso 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué hizo? Entregó el Espíritu. Y cuando lo entregó, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba. ¿De dónde viene tu bendición, tu ayuda, tu respaldo, tu protección? De arriba. Deje que se rasgue, hermano, para que haya un nuevo comienzo. No olvide que el instrumento, hoy en día hemos olvidado el instrumento que nos ha salvado, que nos ha determinado una vida nueva, que nos ha colocado en una posición de autoridad. Se llama la cruz. Es la cruz. Dice la palabra, tome la suya propia y sígame. Pregunta y no me responda, ¿cuál es su cruz? ¿Con qué tiene que lidiar usted para agradarle a Dios? ¿Con qué tiene que lidiar usted para seguir a Dios? Tome su cruz y sígalo. Yo tengo varias, pero aún así las tomo y sigo. Y a veces me pesan tanto que me toca parar. Me toca decirle, no, yo no puedo, Padre, honestamente no. Y me siento impotente. ¿Y sabe qué hace Él? Tranquilo, mijo, aléjese de la oscuridad, tranquilo. Envía un Simón de Cirene. ¿Para qué? Para que me ayude a llevar la cruz. Porque solos no podemos. Porque si la seguimos llevando a nuestra fuerza, nos quemamos. Terminamos fatigados, cansados, reclamándole a Dios, queriendo ya abandonar todo, hermano, cuando quien nos dio todo es Él. Pero a veces queremos abortar, a veces queremos interrumpir. Y dice la escritura, para terminar, se rompió el velo de arriba hasta abajo y la tierra tembló y las rocas, ¿qué pasó con las rocas? Se partieron. Si Dios tiene que romper esa roca de corazón que hay en algunos o en mí, Él lo va a hacer, pero solo si usted clama a Él, porque Dios no es un mago, Dios es un Dios de procesos. Desde la cruz, el peor momento de la vida en la historia de Jesús fue cuando se sintió abandonado.
Ni siquiera cuando alguien le dio un puñetazo lo escupió al rostro. Ni siquiera cuando alguien lo torturó lo desnudó, porque Cristo murió desnudo totalmente en la cruz. Ni siquiera esa humillación Él sinceramente dijo no poder con ella. Pero su momento más álgido fue cuando hubo una ruptura, cuando ya no sintió presencia de Dios. Preocúpese usted ahí, hermano. Cuando usted no sienta presencia de Dios, preocúpese. Un 911 es una alarma, es una alerta. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sentido a Dios? Levante la mano. Alguna vez, casi todos, ¿cierto? Pero llega un momento donde uno se va enfriando. Yo le digo por experiencia. Llega un momento donde uno vuelve duro y donde uno va, perdóneme esta expresión, donde uno va arrumando la Biblia. Uno dice, no. Y donde solamente leemos la Biblia cuando venimos el domingo a la iglesia y la vemos en las pantallas. Cuando una vida de oración se muere. Por eso les invitamos en las mañanas, los días lunes, miércoles, viernes, a que se una con nosotros a las 4:30. Es muy difícil, pero usted en ese espacio empezará a tomar fuego, empezará a tomar candela. Al principio será muy difícil levantarse porque hay oscuridad que no quiere que tú te levantes. Entiende, hermano, la voluntad de Dios es que te levantes de la oscuridad, que te levantes del fango, del pantano, pero que en fin te levantes. Y no va a ser sencillo. O morimos y nos perdemos una vida eterna, o nos levantamos desde la cruz a gemir, a clamar y a decirle a Dios que nos ayude. O todo lo que en la tierra hicimos, cargar una Biblia, colocarme una corbata, desplazarme de mi casa el domingo hasta acá, con sombrilla, sin sombrilla, se perderá. Que nada lo detenga a usted. Ay, es que está lloviendo y no, yo que voy a ir al culto hoy. Qué triste eso. Yo vivo en un lugar apartado de acá y ahí me ha tocado con el traje y todo y corbata colocarme la carpa y no es cómodo, casi no me gusta. Digo, llega uno ahí incómodo, pero hay opciones, pero lo hago, hermano. A veces no quiero venir a culto porque la oscuridad es tanta que me persigue, que me desanima y que me coloca cargas, pero aún así a este cuerpecillo lo obligo. No porque sea el que tenga que predicar, podría decirle a otro que predique, pero desde mi cruz, desde ese lugar, yo decido levantarme y decirle a Jesús que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor y Él es mi Redentor. Dele un aplauso al que vive, pero levántese y resplandezca. No deje enfriarse, no deje que el mundo lo ponga estático. Es un mensaje que hay que entender en estos días. Las rencillas, las cosas, las rivalidades son basura. Déjelos a Dios, que Él se los llevará. Amén. Pero este ya no es tiempo de, ay, no, es que me cargué con el hermano Chencho, no, es que me cargué con el pastor X o Y. Hermano, no perdamos el tiempo en esas bobadas, hermano. Es tiempo de seguir a Cristo. ¿No dice la palabra en el Salmo 55:22 que si usted carga con alguien, qué tiene que hacer? Eche esa carga sobre Dios y Él la llevará. Amén. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Diga conmigo, desde la cruz. Póngase en pie, por favor. Vamos a orar en esta mañana.